Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Estamos aquí en el último día, hoy jueves 20:00, arranca La Máquina de Pensar, último día de la semana para La Máquina. Vamos a hablar de música, vamos a escuchar música. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán y arrancamos escuchando esto. Entraban en mi cuarto, no había cámaras, no había cámaras, Miller y sus labios entrando en mi cuarto, nunca olvidaré el perfume de su abrazo. Estamos escuchando Soñé con Lee Miller, es un tema de el disco Diego Presa. Bueno, tenemos aquí a su autor. ¿Cómo le va, Diego? Muy bien, buenas tardes. Diego Presa es alguien vinculado a Buceo Invisible, ese colectivo poético, rockero, musical. Has editado discos junto al grupo, ¿no? Buceo Invisible, sí. Música para niños tristes, Cierra los ojos y todo respira. Este es tu primer disco solista, lo grabaste en el 2012, Diego Presa. Y son compuestas por vos también las canciones. Sí, exacto. Sí, son 11 canciones que tiene ese disco. Y es, sí, como vos decís, aparte del trabajo que bueno, ya tiene 17 años, Buceo Invisible, aparte de ese trabajo vengo, bueno, justamente trabajando con una propuesta, bueno, solista, yo qué sé, no sé, que bueno, decantó en este disco. 2012 lo editaste, me habían hablado muy bien de él, yo te dije, me habían dicho tenés que invitarlo, Diego Presa tiene un gran nivel de letras y de música. ¿Cómo lo ves ahora después a la distancia? Ya estamos entrando en el 14. Y bueno, estoy trabajando en otro disco, entonces estoy como muy concentrado en este nuevo trabajo. Pero bueno, es un disco que yo quiero mucho, que le tengo mucho cariño y me parece que está bien, que digamos expresa cabalmente ese momento. Ajá. Y es un disco que grabé solo, incluso me grabé, funcioné como técnico de la grabación. Pero y por ejemplo, teclados en algunos momentos. Sí, toqué. Yo tenía una serie de instrumentos. En el Miller, precisamente al final hay unos teclados. Sí, toqué todos los instrumentos yo. Porque la apuesta era esa, justamente, a experimentar con una serie de instrumentos que tenía a mi alcance y bueno, a ver qué pasaba. Aparte del trabajo colectivo con Buceo, que tenía muchos años, que tiene muchos años, quería ver qué sucedía si abordaba estas canciones de esa forma, ¿no? Bien solitaria. Lo contrario. Exactamente. O sea, saliste del colectivo artístico a encerrarme en un cuarto y artística. para adelante. Exactamente, sí. Bueno, ese es un poco el concepto, si se quiere, del álbum, ¿no? El disco. En el caso de este tema que lo tuvimos que cortar, que está muy, muy bueno, hoy soñé con Lee Miller. A mí me extrañó porque es el clima de la canción es bastante como onírico y me llamó la atención ese teclado que iba a preguntarte quién lo toca al final, porque digo, está como casi, no sé, trata de distorsionar algo, ¿no? Sí. Sí, surgió como a ver, yo no soy pianista y bueno, mi técnica pianística es muy pobre, pero me pareció en ese momento que la canción necesitaba
digamos, un viaje por ese lado, ¿no? Sí. Desbocarse un poco y Es tocar lo que un viene. clima por ahí, mirá vos, yo a lo contrario, me hice la película de este es un tipo que se sabe tocar muchísimo y está tratando de, ¿no? Claro. De, No, yo creo como de- claro, igual hay una intención de irse un poco de la armonía de la canción, ¿no? Exacto, O sea, que y- tiene disonancias y es cosas. un poco la idea, digamos, que viene hasta del cine, ¿no? De que supuestamente en el clima onírico hay algo que Que no, está no desacomodado. cua- exacto, Sí, exacto. que está fuera de cuadro, ¿no? Exactamente, sí. Y pensando también, creo que tiene que ver con las imágenes de las primeras películas surrealistas, ¿no? De las cosas de Buñuel y bueno y las fotos de Man Ray, ¿no? Creo que tenía un poco que ver con... Ajá. Porque con Lee Miller yo no sabía quién era, tuve que buscarla en Wikipedia, es una famosísima fotógrafa también de esa época, Man Exacto. Ray y todo eso, ¿no? Exacto, sí. Vinculada a toda esta gente. Sí, era una mujer muy linda aparte. Y muy linda, Sí. sí. Me preguntaba si soñaste realmente o no. No me acuerdo. A esta altura no me acuerdo. Si fue un sueño de verdad o pensé que había soñado, no sé. Una de las cosas que pensé cuando te escuchaba tu trabajo, era de que casi todas las canciones parecen más bien como de climas, y en algún momento, incluso le comentaba al flaco, digo, parecen como que fueran casi como mantras, o sea, donde se va repitiendo, ¿no? La misma música, para que la letra vaya como avanzando, ¿no? Como si fuera en cascada, ¿no? Vaya cayendo una y otra vez la letra. Es una linda forma de definirlo, si se quiere. A mí me interesan mucho las estructuras repetitivas y es algo que me gusta escuchar y también me gusta hacer. Pensé en George Harrison, mirá vos. Bueno, buenísimo. No, porque el mantra en el sentido no de repetir solo las letras, que en realidad no se repiten, Claro. ¿no? Sino más bien una cuestión como eso cíclico musical, Exacto, ¿no? sí. Bueno, a mí me encanta George Harrison, pero creo que sí, bueno, tiene que ver con creo que al repetir determinados elementos musicales se van generando cierto clima y también cierta predisposición ¿no? en el que está escuchando, Claro. a dejar entrar algunas señales. Sí, y sobre todo te puede dar también para despegarte en algunas imágenes, porque también pensé que algunas de estas canciones, ahora no me preguntes cuál, pero podían ser incluso como bandas sonoras de cortos. Está ¿Me bueno. explico? Porque digo, sobre todo si lo vas escuchando con los Walkman por la ciudad, hay una cuestión en ese ambiente que se crea. A mí me gusta mucho el cine. Mirá. Me gusta especialmente. Yo creo, es algo que digo, pues, porque creo que es así, que el cine para mí fue digamos, en mi formación como músico y bueno, como escritor de canciones, creo que está muy influida por el cine y por las películas que vi, sobre todo en una etapa de mi vida ahí al fin de la adolescencia. Creo que bueno, yo qué sé, para estudiar no sé, abogacía tenés que leer muchos libros de derecho, supongo. A mí ver películas, ver mucho cine en ese momento sirvió para mi formación. Digamos, Porque el cine, digo, nos ha contaminado todo, ¿no? Porque es el arte popular, ¿no? O sea, es de cultura popular, pero a la vez se pueden ver productos artísticos de alto nivel. absolutamente. Sí. Como que es la vía más popular. Sí, realmente. y es una experiencia estética, ¿no? El ver una película como muy fuerte, digamos, que te entra por todos los sentidos, ¿no? Sí, cuando es buena y cuando funciona, digo, Absolutamente. lo que pasa con el cine, digo, en esa cultura popular, digo, arte popular, bien dicho, cuando viene una pieza artística importante, te vuela la cabeza. Y sobre todo, como decís vos, en la adolescencia, ¿no? Sí. Me parece que no requiere tanto entrenamiento como, yo que sé, meterse en la poesía o que son otros viajes, capaz que pueden ser más intensos. Claro. Pero vos editaste un libro de poesía y me dijiste escritor de letras de canciones, ¿no te consideras poeta? Bueno, escribo poesía todavía. Yo tengo algunos problemas con los nombres, con los motes, digamos, y con las definiciones. Pero esto que haces, digamos, en este disco no lo considerás, digamos, no... Son letras de canciones. Son letras sí, de canciones. sí. Yo creo que hay una diferencia entre ambos mundos, ¿no? Si bien, no sé, las letras de Arno Jans
o de Leonard Cohen, o de etcétera, tienen un nivel poético superior, me parece que formalmente son mundos distintos, la poesía que la letra de las canciones. Hay un vehículo ahí que es el vehículo melódico que transforma la letra, las palabras en otra cosa, digamos. Es distinto a la poesía. Esa es una opinión, que por supuesto hay gente que tiene otras opiniones, pero claro. Como que son mundos diferentes que están muy comunicados y me parece que se alimentan mutuamente, sobre todo la canción de la poesía. Se alimenta mucho de la poesía, pero que son cosas distintas. Si bien es cierto que a veces que se musicalizan poemas. Hace poco, vos sabés que pasó por aquí, por La Máquina de Pensar, hará 2 semanas, un historiador, que sacó un libro sobre poesía y sobre la historia de la poesía, Leonardo Borges, y él decía lo siguiente, analizando la poesía desde la epopeya de Gilgamesh hasta ahora, ¿no? Y él decía que siempre fue un género popular, y que en el siglo XX la poesía que realmente es popular es la de los cantautores. Es interesante. O sea que esa es la poesía, y la otra, la que leemos normalmente, pocos, digamos, es poesía, pero no cumple el rol ese que viene cumpliendo hace 3.000 años, ¿no? O más. No, son ideas. Sí, por supuesto. Cuando nombraste a Cohen, nombraste a Adorno Jans, podríamos nombrar a Bob Dylan. Aute, Luis Eduardo Aute. A mí hay cosas que me gustan mucho de Aute. Me parece, hay canciones que me gustan mucho. No soy un gran conocedor de su obra. Y hay cosas, por supuesto, que me gustan más que otras. Pero me parece que tiene una solidez importante, ¿no? A nivel letrístico, sin duda. Te pregunté de Aute porque a veces Aute algunos plantean que hace letras herméticas o un poco herméticas, ¿no? Y a mí me da la impresión que en este libro, en este disco tuyo, vos no tenés problema con eso, digamos. O sea, si es hermético, no hay como una presión para tratar de explicar de qué va la canción. No, trato de que las letras no sean explicativas, ¿no? De que no haya un discurso. A mí, porque a mí me interesa como escucha, y como lector también, las cosas que me sugieren y me multiplican significados y sentidos, ¿no? Y que me hacen, que me desacomodan y que me hacen pensar en otras cosas y que me hacen enlazar también diferentes corrientes en mi cabeza, ¿no? Levantar imágenes. Exacto, y que me sugieran otras cosas y me van a caminar por diferentes vías y caminos. A mí las cosas que están como muy digeridas y que son demasiado directas y como que para mí como escuchan me quedan ahí. O sea, en general es por donde se mueve el mundo de la canción, digamos, de las letras de canciones. Digo, estoy generalizando capaz, pero en general es se mueve por ese mundo. Es muy amplio el mundo de la canción, ¿no? Hay muchas formas diferentes de abordar. ¿Y qué cantautores te interesan, por ejemplo? No, te nombré probablemente a 2 de los que me interesan más, y Leonard Cohen, pero bueno, Lou Reed o Cita Rosa o yo qué sé, no sé, Caetano Veloso, cosas de Caetano Veloso o de Chico Buarque también. Si bien no soy un gran amante de la música brasilera como somos los uruguayos en general. Sobre todo los músicos, ¿no? A nivel del músico es una corriente yo en general muy fuerte con Brasil. No sé, naturalmente no busco por ese lado, pero sí reconozco. Pero por eso te pregunto, digamos, no es por dónde buscás, sino pues digamos en los últimos tiempos que escuchás o digo. Y siempre que vuelvo a los mismos, y aparecen cosas muy interesantes también, ¿no? O sea, la otra vez estaba escuchando a Phosphorescent, que es un músico yankee, que me pareció muy interesante, y después vuelvo a Neil Young y a David Crosby y etcétera, siempre, y voy descubriendo también, son obras muy vastas. Claro. Neil Young, aparte están en actividad, ¿no? Son gente que sigue produciendo. Sí, totalmente. Y decime, en la otra pata, la pata poética, ¿lees, te interesa, digamos, exige un ejercicio la lectura de la poesía, ¿no? Sí, es un entrenamiento. Sí, es un entrenamiento. Al principio, por lo menos. Al principio, sí, a mí me costó entrarle
me costó encontrar la forma de leer poesía. Pero bueno, me acuerdo que uno de los primeros poetas que leí fue a Jorge Bocanera, argentino. Argentino, sí. Y bueno, y que me llevó inmediatamente a Hellman. Y bueno, y a partir de ahí, yo iba a los 17, 18 años, tomaba clases de guitarra con Hugo Giovanetti Viola, con el escritor. Ajá, sí, con Hugo, con Hugo. Y bueno, Hugo es una persona muy generosa en ese sentido. Nos abrió su biblioteca. Sí, aparte tiene una buena biblioteca. Tiene una buena biblioteca. Y Hugo, bueno, nos acercó a un adolescente como yo, me acercó a la obra de Dylan Thomas, de Vallejo, bueno, quizás la parte más difícil de la obra de García Lorca, ¿no? Poeta en Nueva York, por ejemplo. Y bueno, y Julio Herrera, capaz Julio Herrera. Sí, Julio Herrera también. A mí me cuesta más Julio Herrera, pero sí, pero también. Pero bueno, para mí fue un momento como muy fermental y muy fuerte también, y bueno, la cabeza se abrió ahí a un montón de cosas. Pero yo trato de seguir leyendo poesía. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, el libro del anhelo de Leonard Cohen, que es creo que es su último libro de poesía, Book of Longing. Pero ¿lo lees en inglés o no? En este caso estoy leyendo en español porque fue la edición que me prestaron. Pero me parece un maravilloso poeta, ¿no? Aparte de su canción. Sí, ¿no? Y las canciones también tienen... Y sus novelas, ¿no? Bueno, tiene una o dos, ¿no? Tiene dos novelas, el juego favorito y Hermosos Perdedores. Sí, pero son del 60 y pico. Exactamente, ¿no? Antes de la edición de sus discos, ¿no? Claro. Él era famoso, increíblemente era famoso como escritor, por lo menos en Canadá, seguro. En Canadá sí, era, o por lo menos en la ciudad, digamos. En Montreal, era conocido como poeta. Sí, era como una promesa poética. Sí, hace poco me enteré por Fernando Foglino que en ese momento le hicieron un documental, gente de la universidad, como poeta, ¿no? El poeta y el escritor. Anda por ahí, está en YouTube ese documental. Y bueno, él hizo los subtítulos, porque él era una gran... cuando te hacen un documental es que ya estás... Había editado libros de poesía, claro, y era como muy considerado. Y esa novela, sí. Muy bien, Diego Pérez, ahora vamos a ver si nos despedimos escuchando este tema. A ver, Jorge, si puede ser, mandolina. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El amor es tan duro, nada sentimental. El amor es
Estamos escuchando, se llama Un ciego que ve, ¿no? Un ciego que ve, Un exacto. ciego que ve es un tema que también, de alguna forma, digamos, lo elegí para... hemos pasado varias canciones en esta semana, pero lo elegí un poco para... Me parece que es como el más, no sé, el más modélico del disco, ¿no? En el sentido de que se va repitiendo algo que va avanzando, que son, en este caso, el esquema es muy sencillo, ¿no? Son como definiciones del amor, Sí, exacto. ¿no? Sí, es un texto muy muy cortito, aparte. Ah, no había pensado. Claro, Bueno, que se va repitiendo. Se repite un poco, claro, sí, creo que son 8 versos. Pero no va variando un poco. No, me parece que al principio dice que es sentimental, o mi amor es sentimental, y después dice que el amor no es O sentimental. sea que no me acuerdo, tendría que leer. Y me llamó la atención también el título, ¿no? Un ciego que ve. Ujú. En un momento dice eso la canción. Sí, bueno, definir el amor Es bravo, ¿no? se Sí, puede. sí. No, se pero aparte puede, los poetas de hace, ¿no? De toda la historia han tratado de definir el amor, ¿no? Sí. O sea, exactamente. Sí, tarea inútil. Pero vos ahí entre las definiciones planteás como que es algo fuerte, que es algo que no es sentimental, que es algo... Claro, sí, bueno, en parte, ir un poco, digamos, en general en la canción, en general, cuando se habla de amor, se habla del amor romántico y Claro, de cierta claro. concepción de lo que es el amor, ¿no? Sí, que creada Que- también a través digamos, de la historia y Sin duda. y la cultura, ¿no? Y a veces es una palabra que suena muy vacía, Ujú. ¿no? Y estás hablando de amor. Y a uno, yo qué sé, yo como escucha de canciones, como oyente, digamos, me sucede que hay muchísimas canciones ¿no? que nombran el amor y que uno no les cree, ¿no? Sí, No, claro. Está como vacío de significado esa palabra. Y muchas veces se remite la referencia es al amor romántico, al amor De pareja, digamos. sí, aparte cierta forma de considerar el amor, ¿no? Como el Esa amor cosa, cortés. la cuestión del San Valentín y de los bombones, ¿no? Esa cuestión. Claro, yo qué sé, a mí me parece que cuando hablamos de amor hablamos de otra cosa. Yo creo Ahí estás como, me parece, digamos, como de, obviamente esto tiene miles de interpretaciones, pero estás hablando como de una fuerza también, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que es no sé. No tengo mucho más para decir, sinceramente, No, acerca de la me letra. llamó la atención de Un ciego que ve, pensé, lo asocié con el milagro, ¿no? Claro. Con el tema del milagro, ¿no? El ciego que ve, digamos, que logra ver. Está buenísimo Ajá. que lo pienses así, está bárbaro. A mí muchas veces me cuesta, sinceramente no es una postura, Sí, ni sí, sí, no, sí, sí, me cuesta hablar sobre Claro. el significado de las canciones. A veces no tanto, pero muchas veces sí, porque realmente como que muchas veces no domino del todo cuál es el significado de las canciones. O sea, Una pregunta, y cuando estás escribiendo, o en este caso, digamos, es escribiendo canciones, después haciendo las canciones, ¿no? Bueno, los músicos me parece que lo tienen más claro en ese sentido, ¿no? ¿Vas tanteando, o sea, o ya sabes más o menos hacia dónde querés ir? ¿Vos decís en cuanto a la letra o en cuanto A las dos cosas. a las dos cosas? Muchas veces te aparece, digamos, como que entreves cuando estás escribiendo un texto, cuando estás cantando una melodía, etcétera, entreves como un camino, una forma de trabajo y un destino. Digamos. Acá Numan Morales, por ejemplo, planteó que cuando él leía, al leerlo ya le iba surgiendo determinada melodía, pero... Eso está buenísimo. Pero A veces no, pasa. A mí me pasa que yo las formas de composición de una canción en mi caso, son muy diversas. Y Ajá, no tengo sí, una no forma. tenés ¿no? una sola, sí. No, hay periodos en los cuales compongo a partir de, digamos, de musicalizar un texto que ya está escrito, y a veces al revés. O sea, como tengo una melodía tarareada y bueno, y le agrego sobre esa base de tarareo. Escribo un texto, hay veces que salen las dos cosas casi al mismo tiempo. Esas son las mejores. Esas son las mejores. Esas son las mejores. Claro, Pero no es creo. Y cuando salen las dos al mismo tiempo, también salen, digamos, más o menos con terminadas, obviamente después haces un distanciamiento y las volverás a ver
Sí, después. claro. Para tratar de ver si, por ejemplo, eso está cerrado o se terminó. Sí, uno vuelve después con otro estado de ánimo, volvés digamos, a eso que hiciste, ¿no? Y a veces editas un poquito, ¿no? O cambias alguna palabra, Claro. Creo que es bueno poder después enfrentarte al texto, y bueno, mirarlo, tratar de observarlos de otro lugar. Y bueno, ser un poco más crítico, ¿no? Y usar un poco la tijera. Pero yo creo que es algo que no, un oficio que yo no domino del todo. Y creo, claro, Que sos dominado por él. y de alguna forma es un ida y vuelta, y creo que lo hace muy apasionante para mí, que es una cosa que me apasiona absolutamente, los que me conocen lo saben. Creo que es eso justamente, el no poder dominarlo. Creo Bueno, que en el momento ese es el atractivo, ese es el atractivo. Sí, Totalmente. sí, porque hay gente que, digamos, ahora estaba pensando, no tiene nada que ver, o capaz que sí, ¿no? Mario Lebrero, él decía siempre como que escribías algo y no sabía, lo ideal es no saber hacia dónde va y dónde va a terminar, no sé qué. Entonces tengo una serie de cosas para digamos, tantear y ver, digamos, sacarle las cosas que sobran a eso que va emergiendo y que no se sabe qué es, Claro. ¿no? La famosa historia del bloque, ¿no? O sea, que de Miguel Ángel, ¿no? Le sacó lo que sobraba y quedó la piedad, ¿no? Claro. Pero en un momento estuve leyendo hace poco en las entrevistas y él dice que admira a Onetti porque para él es el modelo del escritor, del autor de la escritura consciente. Claro. O sea que él admite, o ahí ¿no? al admirarlo, algo que él no podía hacer, que es un tipo que ya se sabía dónde iba, ¿no? Son dos formas de abordar Totalmente. el oficio distinto, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, y Onetti era admirador de Faulkner, que supuestamente era un escritor que retocaba muy poco, ¿no? Supuestamente, porque por lo menos en su discurso él decía que como escribía borracho y bueno, y era lo que salía, cosa que yo qué sé, leyéndolo después a Faulkner cuesta creer. Cuesta creerle, sí, cuesta que creerle que eso, escribiera borracho también, pero es cierto que él decía que emergía de grandes borracheras, digamos, solo en la casa, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Lo dice él, sí. Pero sí, son... No, pero digo que la actitud, porque estamos hablando de tu actitud, el hecho de, en un caso, dominar el oficio y de más o menos, obviamente siempre hay imprevistos y siempre a veces está bueno el error y a veces está bueno el imprevisto para jugar a favor de eso, ¿no? Claro. Pero esa es una visión. La otra es simplemente la que dijiste vos, me parece que es la de que yo soy dominado por el oficio y el día que lo domine no sé si me interesará tanto, digamos. Claro. Incluso escuchándote suena más o menos, este tipo estará hablando en serio, porque el día que lo domine, lo dijiste vos, no sé Claro, si es tan atractivo. Sí, yo creo que uno cabalga un poco entre esos dos estados, ¿no? Entre un estado más inconsciente y más de flujo, más de ceguera, si se quiere, y un estado más, como decías vos, más consciente, más crítico. Y yo creo que no sé, en mi caso, considero que el equilibrio entre esos dos estados El sería ideal, lo claro, mejor, ¿no? claro, para el segundo estado, digamos, para el de la corrección o de la edición o de todo esto, aparece como que hay oficio, uno va ganando oficio a la medida que va, son técnicas, digamos. Igual el oficio creo que se manifiesta también. Después se va manifestando incluso cuando vos escribís de forma más automática, más inconsciente, digamos. Creo que ya igual hay un oficio que está como más internalizado ahí que va y bueno, eso te quería decir, porque una cosa es el oficio, digamos, de la corrección, la edición, y la otra, digamos, la de buscar o bucear o tratar de que venga algo que no es premeditado, no es consciente. Ahí hay también como métodos o formas de, digamos, que personales cada uno, ¿no? De estar más proclive a que eso venga, ¿no? Que sobrevenga, ¿no? Hay alguien que dice, Stephen King dice que a él le sobreviene, pero no le viene, le sobreviene escribiendo, ¿no? Está bueno.
en tu caso? No lo sé. No lo sabes. No lo sé, no. Sucede que quizás en los momentos más incómodos y más inconvenientes surgen cosas, ¿no? Y hay veces que tengo mucho tiempo libre, una ventana preciosa y una mesa vacía, y digo, bueno, este es el momento, y no sale nada. Y no sale nada, perfectamente. O sea, no hay... sopla donde quiere. Exactamente, es el viento que sopla donde quiere. Diego Presa, gracias por estar acá. Digamos, nos serviste de cortina musical durante toda la semana con este disco, y bueno, cuando salga el segundo, esperemos no esperar 2 años para invitarte, ¿no? Dale, buenísimo. Esperemos, bueno. Gracias por estar acá. Un placer. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Martín Bentancor y su columna del rescate. Autores olvidados, libros perdidos, escritores ocultos tras la maraña de los años, a la espera de un cíclico rescate. La columna de rescate aquí está comandada por el señor Martín Bentancor. ¿Cómo andas, Martín? Bueno, bien, descanse nomás, Pablo. El sargento Martín Bentancor liderando la columna de rescate. Muy descanse. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Bien, bueno, volvemos a traer a otro autor olvidado, o según el criterio del columnista olvidado. Capaz que... No, pues es que ayer lo estábamos hablando con Claudia Mengual y ella me dijo, no lo conozco, no le sonaba de nada. Bien. Y le dije, mirá, para mí fue secretario de la revista Sur, ¿no? Sí. Después vi que sí, que fue así, ¿no? O sea, tenía bien el dato. Sí, bueno, se trata de José Bianco. Dentro de la gran lista de escritores argentinos del siglo XX, José Bianco es, digamos, una nota, se lo puede considerar una nota al pie, por decirlo de alguna manera. Por una serie de razones, que ahora vamos a explicar algunas, pero sobre todo porque durante muchos años él dedicó gran parte de su vida, digamos, de sus horas, a ser secretario de redacción de la revista Sur. La revista Sur, como todos sabemos, fue aquel emprendimiento de Victoria Ocampo, revista, y después también con una editorial, la editorial Sur, que congregó a muchísimos escritores argentinos y extranjeros. Y José Bianco se sumó al proyecto en el año 1938. Esta revista se fundó en el año 31, o sea que era bastante joven, digamos, cuando ¿Él es de cuándo? De 1908. Nació en Buenos Aires en 1908. José Bianco entra como secretario de redacción, realizando obviamente las tareas relacionadas al cargo, a la lectura de textos, compaginación de autores, etcétera. Y una de sus primeras tareas importantes, digamos, por la que toma cierto protagonismo, ocurre el año 1942, cuando la revista Sur hace aquel famoso desagravio a Borges. Sí, porque no le habían dado un premio. El premio nacional de literatura. No se le habían dado, se le habían dado a otro autor que consideraban que era menor. Y José Bianco y otros autores de Sur proponen hacer este desagravio y le dedican un número especial de Sur, de la revista Sur, a Borges, que era un autor en ascenso, obviamente. Sí. Justamente hablando de Borges, autor con el que Bianco tiene muchos puntos en común, Borges se declaraba un admirador de José Bianco. Si bien por ahí yo leí que uno de los deportes que tenían Borges y Bioy Casares cuando se encontraban era reírse de muchos autores. Habría que ver en este libro que sacaron, viste, de 1000 páginas. Sí. A ver si hay alguna pista de... A ver qué decían de Bianco, porque aparentemente ese libro tengo que leer porque es un gran cantidad de chusmerío que hay, ¿no? Parece que hay varios que caen bajo las saetas. Pero este libro que traje acá, que se llama Ficción y Reflexión, que es una recopilación que hizo el Fondo de Cultura Económica de la obra de Bianco. La introducción, digamos, en una suerte de prólogo, la llamada página preliminar, está firmada por Borges. Está. ¿Y qué dice incluso Borges? Está firmada por Borges el 18 de septiembre del 85, unos meses antes de morir. De morir Borges y de morir Bianco, que mueren los dos en el 86.
Dice así, Borges: José Bianco es uno de los primeros escritores argentinos y uno de los menos famosos. La explicación es fácil. Bianco no cuidó su fama, esa ruidosa cosa que Shakespeare equiparó a una burbuja y que ahora comparten las marcas de cigarrillos y los políticos. Prefirió la lectura y la escritura de buenos libros, la reflexión, el ejercicio íntegro de la vida y la generosa amistad. Su obra general es parca, ya que la ha pensado y limitado. Los manuscritos que precedieron al texto que el autor dio a la imprenta no se dejan sentir. Lo que leemos de él nos parece espontáneo, aunque sin duda no lo es. ¿Qué es lo que quiere decir Borges con esto? Bueno, la obra de José Bianco se compone solamente de 5 libros. O sea, solamente en el sentido de, bueno, Borges y hoy son autores de una obra muy Claro, amplia, ¿no? Pero Juan Rulfo también tiene 2 libros. También, bueno, ahí le ganó. Claro, y mirá Juan Rulfo. Pero digamos que estos, los escritores argentinos digamos, del grupo de Sur eran muy, Claro. publicaban mucho, digamos. Sí. Bueno, Bianco no, incluso Bianco se tomó 30 años entre un libro y otro. De ahí Borges habla de esa suerte de lentitud. La novela La pérdida del reino, que publicó en 1972, continúa a Las ratas, que es su anterior novela, que es de 1943. O sea, pasaron 29 años para que él publicara. Es increíble. Yo la idea que tenía era de Las ratas, digamos, sin haberla leído, digamos, pero como que estaba vinculado a esa novela, ¿no? Pero... Sí, es como la más conocida. A mí en particular me gusta más una más cortita, una especie, digamos, una nubil sería, que se llama Sombras suele vestir, que es toma un verso de Góngora, que me parece que delinea mejor lo que es el estilo de José Bianco, que es una prosa muy cuidada. Era un estilista, digamos, seguramente también no solamente relacionado con su condición de lector, sino también con el hecho de trabajar en una revista donde la excelencia en la escritura, en los textos que se publicaban, era muy cuidada, ¿no? Era muy notoria. Sí, sin duda. O sea, en Sur no publicaba cualquier cosa. Más allá de todas las acusaciones que fueran un poco elitistas, ¿no? Y el carácter a veces un poco arbitrario de los textos que elegían, pero si algo no se le puede reprochar es que Sur... Tenía gran nivel, digamos. Eso Claro, está claro. no era una revista barrial, digamos. No, estamos claros. Bueno, y José Bianco fue entonces durante 23 años secretario de redacción de Sur, hombre de confianza de Vittorio Campo, amigo personal, como dijimos, de Borges, Bioy Casares, Eduardo Mallea, Sábato y un larguísimo etcétera. Y además fue traductor, tradujo varias obras. Fue, según lo que dicen, un muy buen traductor de Henry James. La novela La vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca, sí, de Henry James. Que José Bianco tradujo como otra vuelta de tuerca. Ah, otra vuelta. Hizo ahí como un juego con la propia figura de la tuerca, digamos, y lo que significa en la trama de la novela. Dicen lo que saben que es la mejor traducción de esa obra de James. En esa época también en el sur había tremendos traductores, ¿no? Está Sí. Wilco, que está... Sí. Hombre, Estaba Pesoni. Sí, hacen terribles traducciones. Estaba Aurora Bernardes, sí. Aurora Bernardes, sí. Es que las ediciones de Sur... de Graham Greene, todos son impresionantes. Son Sí, muy buenas, sí. son muy buenas. Los propios títulos, ¿no? Que publicaban los autores y además el nivel de las traducciones. Bueno, tradujo a Sartre, a Jean Genet, a Stendhal, a Tom Stoppard, que una obra de teatro que no me acuerdo cómo es el nombre, pero que en su momento fue muy controversial cuando se estrenó en la Argentina. Bueno, José Bianco fue el que la tradujo. ¿Y por qué decís que el estilo de él te parece, digamos, tan cincelado, tan nítido, tan... Yo creo que se tomaba... poético, digamos, en el sentido poético, que es medio poético? ¿O qué? Sí, yo lo relaciono mucho con la obra de otro olvidado que capaz que en algún momento traemos acá al programa, que es Antonio Di Benedetto, otro escritor argentino. En el caso de Di Benedetto es más radical el trabajo con la lengua, con el idioma español. José Bianco no llega al extremo de Antonio Di Benedetto, pero sí es muy cuidadoso en la construcción de las imágenes, que si vamos acaso cualquier escritor lo es si se propone, pero él digamos, en el sentido, digamos, es borgiano, digo, yo no lo he leído bien, por eso te preguntaba. Sí, tiene muchos puntos. Una gran cuidado. Sí, tiene muchos puntos en común con Borges. Borges no escribía novelas, cosa que Bianco sí hizo. De hecho, de sus 5 libros, 3 son novelas. Y en esos 30 años que se toma de silencio, digamos, entre la publicación de una novela y la otra,
la novela que publica, que se llama La pérdida del reino, es más barroca, o sea, vuelve con una carga de, digamos, de cuidado en el idioma, mucho más fuerte, que incluso la crítica lo tomó un poco como sorpresa, incluso la relegó un poco, la despreció un poco, esa novela. Bianco no ha sido es semi olvidado y realmente no ha tenido una en Argentina al menos, ¿no? No. Te pregunto, porque la verdad que no sé, pero No. estaba leyendo ahora en La Máquina de Pensar, en el blog, hay un linkearon y precisamente se le linkeó, digamos, Andrés Capelán lo linkeó a un artículo que habla de, dice radicado, es director de Cuadernos Hispanoamericanos, dibuja el perfil de su amigo José Bianco, el gran y aún semi olvidado autor de Las ratas y la pérdida del tiempo del reino, ¿no? Y esto es del 2002. Sí, hace unos años, vos sabés que el diario Clarín publicó una colección de autores argentinos, de tapa dura, popular, ¿no? Circuló mucho, sí. Y ahí publicó Las ratas, que fue realmente un hallazgo, ¿no? Digo, un hallazgo en el sentido de incluir en la lista de autores publicados, que estaba Borges, Sábato, incluir esta novela de Bianco, incluir Las ratas. Pero sí, sin duda que no es un autor, incluso buscando ahora un poco de información, digamos, más por el lado académico, es muy poco lo que se lo ha estudiado. Y será porque quedó muy pegado al Grupo Sur también, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, puede ser. La verdad que no podría esbozar una teoría. Sí. Digo, por algo no engancha, alguien no. Lo que está claro leyéndolo es que es un tipo que no era un mal escritor, o sea, no era que se mantiene, digamos. Sí, sin duda. Quizá algunas páginas puedan sonar un poco como anacrónicas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero eso pasa con cualquier escritor. Pero claro, porque depende de la óptica de donde se lo mire también, ¿no? Digo, siempre tenemos, ¿no? Ahí. Pero hay un punto que me gustaría compartir con los oyentes. En un momento la revista Sur, porque habría que contar un poquito cómo él se desvincula de Sur, después de haber sido 23 años secretario de redacción y de ejercer diversas tareas para Victoria Ocampo, de ser un hombre de confianza de Victoria Ocampo. En el año 1960, José Bianco es invitado a formar parte del jurado del Premio Casa de las Américas en Cuba. O sea, en el pleno fervor de la revolución. Digamos, sí, ¿no? Recién se había ganado claro. la elección. Bueno, y Sur tenía una de las consignas que tenía era una revista política, si bien, digamos, alguien podría decir que eran, que el grupo de poder de Sur era gente más bien de derecha, de cierta oligarquía, digamos, llamémosle así. Gente muy no relacionada al poder en Argentina, pero sí con un poder económico importante, tomadores de decisiones. Y Victoria Ocampo nunca le perdonó a José Bianco que se fuera a participar como jurado en el Premio Casa de las Américas, ¿no? Lo vio como una especie de afrenta. Cuando José Bianco regresa a fines del año 60 a Buenos Aires, después de una estadía en La Habana, encuentra que la revista Sur había publicado, el último número de la revista Sur había publicado un texto en el que Victoria Ocampo deslindaba cualquier relación de la revista Sur con Cuba y con la revolución. Y aparte hay que aclarar que en ese momento, por ejemplo, Cuba no era comunista, ¿no? O sea, la definición comunista ocurrió 2 años después. Sí. 71, creo, pero Victoria Ocampo dijo, bueno, no, nosotros no tenemos nada que ver, Bianco hizo lo que él se fue por cuenta de él. Y Bianco ahí renunció, o sea, consideró que eso era una afrenta y renunció. Igualmente él siguió vinculado a la revista, no fue que se peleó, digamos, pero sí nos siguió ocupando el cargo de secretario de redacción. Siguió apadrinando a algunos escritores un poco más jóvenes que él, como es el caso de Enrique Pezzoni, que recién nombrábamos, otro gran traductor, gran traductor. Traductor de Graham Greene, bueno, en fin, es muy vinculado a la revista Sur. Que fue una especie como de ahijado, digamos, de José Bianco. Pero en un momento la revista Sur organiza una suerte de encuesta entre escritores en la década del 70 que se llama Moral y Literatura. Y le extiende la encuesta a Bianco, o sea, uno de los que consulta es a Bianco. Una de las preguntas que le hacen es la siguiente. ¿Hace bien Anton Chekhov, o sea, el autor, ¿no?, ruso, en afirmar que su arte consiste en describir exactamente a los ladrones de caballos sin agregar que está mal robar caballos? O sea, la cuestión moral, ¿no? Responde Blanco.
Ignoro con qué motivo hace Chekhov esa profesión de fe, pero me parece atinada en un novelista o en un poeta. Podría completarse con esta frase de Wittgenstein: el novelista y el poeta solo hablan cuando no pueden mostrar. En otros términos, cuando no pueden encarnar en personajes reales o en un relato, o sugerir por un correlativo, por cierta unión del ritmo y de la metáfora, la verdad que quieren comunicarnos. Es absurdo el afán explicativo de algunos novelistas que marchitan todos los sentimientos de sus héroes al pretender explicarlos e inferir normas morales de su conducta. Never explain me parece un saludable principio estético. Las cosas mejor se comprenden cuando menos se explican. Claro, y esto es lo que explica, en cierta forma. Claro, esto en cierta forma explica ese barroquismo o esa cuestión más barroca, digamos, de la novela La pérdida del reino, y ese trabajo que él emprende con la lengua, que hay momentos que se vuelve prácticamente inentendible. Si bien hay una trama, obviamente, no hay una historia, incluso una historia muy lineal, es la historia de un escritor que se llama un estanciero y que ve una suerte de decadencia de la Argentina, atado a su propia sequía como escritor. Bueno, entonces ahí se cruzan los sueños del tipo. En fin, es una novela muy densa, muy barroca, muy cargada, y que explica poco. Hay momentos que explica poco. Y esto no, y aparte leyendo lo que la respuesta también es un poco el perfil de él, ¿no? El perfil de él es del bajo perfil, el de no explicar, claro, ¿no? El de buscar la discreción, sobre sí, todo, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí también en un medio como el bonaerense, ¿no? El porteño, que es todo lo contrario, ¿no? Totalmente. Y en la revista Sur, donde vaya que se vean egos pero por eso desatados. Digo, el tema de las declaraciones, de marcar presencia, ¿no? Marcar perfil. Este hombre es un poco... La academia, creo que con Bianco no ha tenido un contacto muy, muy fuerte. Martín Pietro, que es crítico y académico argentino, que escribió La breve historia de la literatura argentina y que ha hecho innumerables trabajos sobre autores argentinos, lo incluye en un trabajo que hizo sobre los prólogos a primeras ediciones de libros argentinos. Y por ahí habla de Bianco, que prologó algunas obras, pero no hay un contacto directo, no hay un estudio fuerte de la obra de José Bianco. Decime, ¿y a vos te gustó la otra, esa especie de novela, Sombra suele vestir y otros relatos? ¿Y de qué trata Sombra suele vestir? Porque digo, sí, bueno, para recomendarlo, ¿no? Sí, Sombra suele vestir es un ejercicio de... Hay mucha sordidez en Bianco. Por lo pronto en los 3 primeros libros, que son La pequeña Giaros, que son cuentos, Las ratas y Sombra suele vestir. Es lo podríamos definir como una especie de drama familiar, pero contado desde diversos puntos de vista, con cierta pretensión de confundir al lector para que él arme el propio puzzle de la historia. Es una historia mínima, es de pocas páginas, centrada en la relación de 2 personajes. No quiero develar mucho porque la idea es que si generamos el germen de la lectura, pero tiene una resolución muy, 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 muy fuerte, ¿no? Es como más clásica la novela, comparada con esta que comentábamos recién de la pérdida del reino. Y me parece que la prosa de él, a mí por lo pronto, que he leído los 5 libros, me parece como la más más cuidada, la más jugada. Digamos, sí. En Sombra suele vestir, digamos. Sombra suele vestir, que además toma ese verso de Góngora. No es un autor fácil de encontrar en librerías. Se puede encontrar con cierta dedicación. Las ratas, esa edición de Clarín. Este libro, que fue realmente un hallazgo, ficción y reflexión, que recopila gran parte de la obra de él, incluso parte de la parte como ensayista, lo encontré en usados en una librería montevideana, tipo de rebote, esas cosas, ¿viste? Sí, aparte ese libro tiene pinta de sus años. Sí, esta es una edición del 88. Bueno, pero igual en internet capaz que cuentos se encuentran. José Sí, Bianco. sí. Se puede encontrar. Está hecha la recomendación. Martín Bentancor, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Pablo. Se termina la columna de rescate, se termina la máquina de pensar de hoy jueves, el último día. El lunes volveremos a Radio Uruguay, 20 horas. Que lo pasen muy, pero que muy bien, amigos.